¿Se escucha ahí, Magda? Ah, no me estás viendo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, va a comenzar la prometida clase, eh, el hilo de Ariadna, iniciación en el recorrido en el laberinto, o iniciación en el recorrido en el laberinto. Una iniciación en el sentido de eh, entrar en un terreno entonces místico, sagrado, o es una forma muy distinta a la de adentrarse en una situación problemática que tenemos que resolver desde algún otro lugar, desde la razón. La palabra iniciación siempre significa dejar atrás algo e ingresar a un nuevo lugar. Y ese ingreso requiere un recorrido. El recorrido también se podría llamar del héroe, el recorrido del llamado interior, del héroe interior, de quien va en búsqueda. El laberinto es, por sobre todo, un lugar, un despliegue eh, en búsqueda de un centro u origen. Hay un recorrido que se despliega, que se exige tomar o renunciar y devolverse. Eh, Existen muchas empresas que comienzan y luego se devuelven. ¿Antes de qué? Que hay distintas formas de devolverse en el laberinto. Antes de hacer un giro sobre eh, la propia base a partir del abismo. Es decir, vas en búsqueda de un lugar que te acusa eh, esa situación de abismo. No es nada menor, ¿cierto? Ese es el centro del laberinto. Y el giro sobre la propia base a partir del abismo no está pautado sino que por cada cual, por uno mismo, o lo hacemos en compañía de lo que en el mitologema puede llamarse Ariadna, con su hilo. Ariadna es el hilo, y ese hilo seguramente, y por sobre todo, no es un hilo, no es una cosa, sino que algo mucho más profundo es el aura de la cosa. O sea, ¿qué significa la palabra aura? De lo que está circundado a la cosa. Y aquí la cosa es cosa seria, es el centro. De lo que está circundado el centro. Finalmente, ese pasaje sinuoso lleno de meandros, de caminos sinuosos que nos llevan al centro de una forma no lineal. Justamente lo no lineal, lo espiralidoso, lo circular, el repliegue sobre sí mismo y el adentrarse haciendo un juego entre entrar y salir, acercarse y retirarse, o retirarse para acercarse en aras de acercarse, es lo que permite llamarlo una iniciación. En este recorrido entonces se entra en una dimensión, como les dije, de misterio, justamente no porque queremos como darle un degree más elevado, sino que porque no conocemos la ruta,
que la ruta es a ciegas, desde lo que podremos decir una visión en el sentido más común, eh, tener referentes externos. Aquí los referentes son de otro tipo y eso cobra eh, el criterio de una iniciación. Bueno, eh, comienza entonces esta clase. Esta clase es una clase que he ofrecido en forma gratuita a quienes se interesaran, pero que pudieran acceder a la noticia eh, por las redes sociales o por Instagram, creo que por Facebook, y muchos que son mis alumnos, se lo ofrecí en forma directa, por otros medios. Y bueno, eh, parece ser que tuvo una buena acogida. Sí, en parte porque es gratuita, pero hay muchas cosas gratuitas que no tomamos, eh, que no siempre tomamos. Entonces, no le vamos a quitar el mérito a que el hilo de Ariadna la atrae en estos tiempos también, o por sobre todo en estos tiempos. La clase va a durar 1 hora y mis cursos, por lo general, son clases de 2 horas. Y la clase también es una antesala a un curso que voy a realizar que comienza la próxima semana y a los que estén interesados, entonces pueden escribir por el mismo medio donde se informaron y bueno, tomarlo, pero este es ya un curso que requiere una incorporación de otro tipo, pagada y otras como consignas, como eh, adecuarse a un horario o ver la clase online. Pero bueno, volviendo a este momento, a este presente, quiero decirles que me tiene sumamente contenta. Esto lo hago con una unción inmensa. Eh, Desde hace mucho he estado he estado inmersa en el tema del laberinto para contarles cosas que ni siquiera sabía que iba a decir. La primera vez que llegué a mi terreno en Chiloé, lo primero que hice, llegué un día de mi cumpleaños, la primera vez, hace 20 tantos años, reuní piedras y armé con los días una espiral en la tierra. Ya había hecho un laberinto grande, de 3 metros por 3 metros, sobre un género con pintura especializada y había ensayado en algunos talleres, había armado algunos talleres en relación al laberinto y el espiral. Eso también hace ya muchos años, 20 años atrás, más, 25 años había hecho eso. Y luego, todo el despliegue del estudio de la mitología que me ha tenido tan enamorada, tan entregada, entretenida y le ha dado un giro total a mi vida. No es mi trabajo, es mi vida. No logro diferenciar en un segundo esas dos áreas. El estar haciendo esta clase para mí es una fiesta, por decirlo. Es algo realmente importante, como una celebración, de todos modos, de todos modos. Y con ese espíritu es que quiero realizar esta clase. Mi adentramiento en este tema es siempre desde un lugar eh, extra profundo, muy profundo
Me atrae el mundo simbólico de los arquetipos, la metáfora, eh, eh, el mitologema y así. El inconsciente colectivo, el despliegue de la narración finalmente de lo que es nuestro mito personal. Desde la psicología junguiana, he trabajado eso a lo largo de mi vida. Y desde ahí doy los cursos de mitología que doy, desde ahí también estudio, pero también desde ahí vivo mis fines de semana, vivo mis días ordinarios y extraordinarios. Eh, Siempre así. Bueno, hoy día nos convoca un tema que en una hora se puede hacer, quizás bastante, pero quedará mucho, mucho en el tintero, quedará mucho por seguir recorriendo. Veamos lo que sale. A mí me preparo, mis alumnos lo saben mucho para mis clases, pero luego dejo que corra la clase y yo también en algún nivel soy partícipe de mi clase. No sé exactamente desde dónde y cómo lo voy a decir, solamente que antes de esto estaba en concentración y entrega a lo que nos convoca. Y el respeto a todos ustedes que están participando aquí, que por primera vez me están conociendo y otros que, a quienes quiero mucho ya, alumnos antiguos que eh, también decidieron tomarla. ¿Por dónde se comienza al hablar del laberinto? ¿O por qué no dar inicio a una presentación de una deidad griega que poco se conoce, como diosa, como la antigua diosa, eh, como la señora del laberinto, si también he llamado este curso, que daré. Y es que si existe un laberinto, existe un, ¿cómo lo digo? Existe un artífice que es capaz de desplegarlo, de crearlo. Y hay tantos laberintos, tantas expresiones de este magnífico símbolo que se encuentra siempre tan asociado a la espiral. Si vamos como al origen de los tiempos que podemos reconocer a nivel histórico, siendo que justamente la mitología se desliga de la historia, pero si queremos hacer un recorrido hacia atrás históricamente, los laberintos no más antiguos que existen, porque hay laberintos más antiguos, pero que tenemos a su vez tenemos la oportunidad de conocer el relato que se despliega en relación a esta imagen. Nos entramos en Mesopotamia. Y desde ahí ya, o ahí es donde se menciona que el laberinto eh, tiene un dueño, tiene en realidad un soberano, un artífice que es capaz de interpretarlo,
de darle un sentido, de darle una lectura. Y, y en Mesopotamia, este laberinto estaba relacionado entonces con una señora, una diosa, que, que, que también se llama la señora del laberinto. O sea, el juego ahí, la señora del laberinto que conocemos, o los que conocen, que aparece en Creta, ya viene con como una transmisión, gracias a la aculturación, o sea, un proceso cultural, de transmisión cultural, eh, que habla de un lugar tónico, o sea, subterráneo, propio de representativo del inframundo. En Mesopotamia es el Kur, Irkala, donde está la diosa Erechkigal, hermana de la diosa de los cielos, Inanna. Y hay eh, todo un juego complementario, una danza complementaria entre lo que es el arriba y el abajo, tan simétrico que podríamos decir que ambas diosas son en realidad eh, dos facetas, dos caras de una misma diosa. Pero solamente situándonos ahora en ese lugar tónico, ese lugar interno, había una forma de representar entonces como concretamente, pictóricamente, pero por supuesto con una lectura simbólica, que es el lugar de la sala de las vísceras. Porque en realidad las vísceras quedan en el interior del cuerpo humano. La sala de las vísceras también está muy relacionado con este como potencial oracular, es decir, poder realizar un oráculo a través de las vísceras, del intestino, de cómo están, cómo se encuentran y con esto poder predecir ciertos acontecimientos, visiones, vidas. Este poder visionar, en realidad, adentrándonos en el mundo más tónico del cuerpo, como si fuéramos también una tierra en donde podemos encontrar al interior de la tierra lugares eh, que sea infernales, inframundo, tónicos, ocultos, laberínticos, muy relacionado con cuevas, grutas, minas y todo un recorrido también animal que se da por lo que es abajo, abajo de lo visible. Y justamente ahí se tiene la visión. Hay, hay algo ya de partida muy místico ahí, que la máxima visión se da donde no se ve con los ojos, como dice el Principito, o sea, lo que es invisible a los ojos. Y desde ahí lograr esa visión. Nunca el laberinto en realidad se alejó de aquello, aunque ya no se esté representando al Palacio de las Vísceras, o que otra cultura haya comenzado desde otro lugar y que no está representando al Palacio de las Vísceras. Siempre, siempre en el laberinto estamos entregados al despliegue de una trayectoria
que nos lleva más y más a un lugar eh, eh, abismal, eh, oscuro, tónico, no, no identificable afuera en el mundo externo, un lugar interior. Eh, no tendré el tiempo ahora para poder hablarles del laberinto de Hainu-Welle, pero muchas culturas que se han estudiado menos, que conocemos mucho menos, tienen esta aproximación a este lugar que en el ritual se puede llamar en realidad también el lugar de la muerte. Esta conexión entre lo que es consciente e inconsciente, lo que es claro y lo que es oscuro, también está en relación a la vida y a la muerte. Pero volviendo, por lo que podré trabajar hoy día con usted, a Mesopotamia, podemos ver que en la concepción del inframundo sumerio, o sea, antiguo, incluso antes de Babilonia, vamos, lo que es como más proto-sumerio, el laberinto tiene, como les decía, está muy relacionado con este lugar subterráneo, tónico. Y eh, por otro lado, la concepción que se tiene en ese momento del inframundo, del lugar de los muertos, luego de que eh, mueres y pasas a esta otra dimensión, en ese momento se llamaba el país al que irás y no volverás. Si el inframundo inicialmente eh, fue llamado así, al país que irás y no volverás, en algún momento emergió un mito que permitió continuar. ¿Continuar con qué? Con el retorno. Este pase nunca se hizo desde una explicación obviamente racional, sino que es un pase simbólico inmensamente grande. ¿Cómo cambia la visión de mundo de la humanidad, no solamente de Mesopotamia o de los sumerios, terreno pequeñísimo en ese momento? ¿Cómo cambia la visión de mundo de la humanidad toda cuando ya podemos nombrar al inframundo, al infierno, al lugar de los muertos, o como se llame, esa dimensión tan eh, telúrica, eh, tan transformadora? El, se la puede nombrar como un lugar desde donde también existe un retorno llamado eh, llamado renacimiento, llamado eh, eh, vida después de la vida, o sea, un retorno, una transformación, eh, eh, una capacidad de poder lograr esa metamorfosis, ese proceso alquímico completo, en donde ya vuelve a renacer, a aparecer una nueva vida a partir de la vida.
Pero todo esto en realidad nos está hablando de un viaje de ida y de vuelta. En Mesopotamia, entonces, en Sumeria, en algún momento, este país del que irás y no volverás, pronto tuvo un giro en la visión del mundo. Y si bien no vuelves quizás con la misma forma, eh, hubo un mito, sobre todo el mito del retorno de Inanna, que es la hermana de Retzker que le dije que baja a los infiernos a visitarla, que luego, gracias a la ayuda de su visir, un pájaro, un inchubur, un ave que va a los 3 días a buscarla a los infiernos luego de que ella no retornaba por sí misma, ella puede retornar y ya este país cambia su condición. Ya no es nunca más el país que irás y no volverás. Es un país en el cual te transformarás y retornarás. Hay retorno. La máxima expresión como eh, símbolo, como viaje simbólico, como despliegue simbólico para acceder a ese lugar de las transformaciones, es por supuesto la espiral. El, la forma más eh, clara y transparente de lo que es un laberinto. En este despliegue circular, donde se pasa una y otra vez en torno al eje, pero el eje es asimismo un lugar, o sea, el centro es asimismo un lugar que se difumina, no queda solamente en un plano, ¿cierto? Sino que la espiral nos ayuda, por sobre todo, más que la idea del laberinto en sí, a imaginarnos un ascenso y un descenso, es decir, la verticalidad. Porque siempre el laberinto ha tenido ese juego. Luego lo fue perdiendo y nos imaginamos o trabajamos o visualizamos o recorremos laberintos en un plano horizontal solamente. Eh, pero necesitamos siempre estar en contacto con que el centro es justamente un lugar donde se despliegan otras dimensiones. Y sobre todo está contacto, eh, o sea, este contacto, este flujo entre el arriba y el abajo. Qué importante entonces es como reconocer en la historia el despliegue del mito, qué pasó en ese momento cuando ya se transformó el mismo mito y ya el país al que ibas y no volvías es también un país de retorno. Y para que esto exista, no fue necesario crear un mejor hospital o una pócima eh, de tal tipo, sino que contar con un mito. Fíjese todo el poder que nos puede dar conocer el mito. El mito no se refiere nunca a falsedades, se refiere siempre a la verdad más potente, la verdad más verdadera, la verdad sagrada, aquella verdad que nos da cuenta del camino hacia el origen. Entonces, en este caso, Inanna fue al origen del lugar de donde antes se iba y no se volvía, a ese país del cual tú ibas y no retornabas. Y luego,
gracias a que ella retornó, creó un modelo ejemplar. Eso pasa con el mito, se crean modelos ejemplares. Un modelo ejemplar. Y ya tenemos el imago del modelo ejemplar del retorno. Todo este pasaje de ascenso y descenso, a su vez, cumple con las pautas propias del mito, circular, nunca no circular, es decir, lineal en el sentido de que cada vez te alejas más del centro. En el tiempo circular y en el espacio circular, una y otra vez pasas por el centro, en distintos como circunvalaciones, podríamos decir, pero siempre estamos en contacto con eso. Es más, retornamos una y otra vez al origen, no como una de vuelta otra vez y deshacer lo vivido, sino que ir al lugar donde te encuentras con el modelo ejemplar y retomar las formas generales, justo después de que estas formas han menguado. Todo esto tiene tremenda importancia en la base de lo que luego serán todos los laberintos que podamos imaginar y conocer en el mundo. Tal vez no alcanzaremos a ver uno por uno, solo veremos en el curso, pero claramente podemos tomar contacto con que el laberinto cretense, entonces, claro que podría haber tenido una señora, una eh, soberana, quien lo despliega, lo crea, lo enseña, lo vive, pero sobre todo lo es. Ariadna, Ariadna mucho antes de ser la hija del rey Minos, ella fue siempre eh, la señora del laberinto, la diosa tónica, la diosa que enseña y que se maneja profundamente en la... Aquí no tengo, perdón, la imagen que se maneja en este espacio creado al servicio de eh, ir a el encuentro con ese origen. Ariadna, mucho antes de ser llamada por Homero en la Ilíada como hija de Minos y de alguna forma la enamorada o la que ha quedado fascinada por el príncipe forastero Teseo, a quien le entrega el hilo para ayudarlo en la empresa de no, a ver, de impedir que este tributo que pagaba Atenas todos los años a Creta
de 7 vírgenes y 7 jóvenes también vírgenes, fueron entregados a Tauro, a, a, que eran a la deriva de las intenciones macabras de un monstruo, un minotauro interior del lago. Teseo se ofrece a su padre, Egeo, se ofrece como salvador y promete una empresa exitosa. Por último le dice al padre, si es que no regreso con noticias positivas, entonces, o más bien, si es que he muerto en esta empresa, izaré velas negras, y si no, blancas. Bueno, la empresa es sumamente exitosa gracias a que Ariadna lo apoya, gracias a que Ariadna se enamora, en realidad, gracias a que Ariadna decide dejar toda toda su dignidad como hija del rey Minos, hija de Pasifae, mi hermanas, Pedra y otras, y como ella se, se sacrifica o sacrifica a toda su familia en aras de ayudar a un forastero del cual ha quedado prenda. Y le enseña esta herramienta que es un hilo, así todo demasiado poético. Y siempre queda ahí eh, tantas interrogantes, como es que este hilo eh, realmente ayuda a Teseo a realizar una empresa tan exitosa. Y es que ya el propio hilo está mostrando que la verdadera herramienta al interior del laberinto no tendría que ser para nada una herramienta cortante o de otro tipo. Nunca se sabe de qué forma fue, si mató o no al Minotauro, si fue necesario matarlo o no, porque lo que está dando cuenta la estrategia de tener una madeja de hilo sujetada por otro lado en la salida por Ariadna, es que no se necesitaba otras cosas que esto. Esta era la única herramienta que se necesitaba, un hilo. Un hilo que permitiera llegar al centro y ¿qué? Está todo el punto. Y no perderse, no sucumbir, no ser tragado por el Minotauro, si no hubieran estado un hilo y otras cosas. Saber retornar. Toda la empresa exitosa habla del retorno. Y de esto se habla muy poco. Del retorno. De Teseo. También, en este caso, al parecer, con los 14 jóvenes, mujeres y hombres. Pero el retorno no era posible sin el hilo de Ariadne. Y pareciera ser que justamente este retorno tenía que darse una vez que había llegado al centro. En ese momento, algo pasa en donde Teseo puede eh, girar sobre un eje, sobre sí mismo, justo en el medio del abismo. En este caso, representado como somos hoy día, mucho más concreto, un lugar abismal representado en realidad por el encuentro con el Minotauro. Pero que solamente llegar al centro más ectónico, más profundo, más oscuro, más desconocido
más sin forma de lo abismal, es en sí monstruoso. Y es ahí donde después se ha podido leer, bueno, quizás se encontró con un espejo, consigo mismo, con todos los miedos que pueda desatar ese lugar. Pero el miedo se calma. ¿En qué momento? Recuerda que tiene un hilo. Y el hilo le va a sugerir el camino de retorno. O sea, toda la clave es conocer el camino de retorno. No sucumbir al centro y en eso, en el camino de retorno, atravesar el lugar del abismo en este retorno sumamente exitoso para la empresa. Sumamente exitoso porque puede hacer el camino de ida y vuelta. ¿Qué pasaría si el hilo no fuese un hilo como tal, una cuerda como tal? Ya en sí mismo es sumamente simbólica una cuerda, y las cuerdas las estamos viendo, desde el momento que ahí estábamos viendo eh, estos intestinos, como una cuerda que permite incluso llamar a ese lugar el Palacio de las Vísceras. Justamente porque en el intestino las cosas no bajan directo, bajan como sucede en el laberinto, se alejan y se acercan para finalmente llegar. Bueno, ¿qué pasaría si no fuera una cuerda y fuera un pase de baile? Un pase de baile acompasado en donde él y los 14 muchachos y muchachas pueden retornar tomados de las muñecas, como es el baile de la señora del laberinto en el palacio de Gnosos. Eh, las mismas, el mismo pase de baile justamente despliega un trazado, una ruta para entrar y volver. Pero no, la clave está no hacer el giro antes de tiempo. ¿Qué hubiese pasado si Teseo un poco antes eh, retornaba? Bueno, primero si que tiene, está fácil desde la mirada racional, si tenemos una madeja con un 100% de lo que tienes en hilo y has dado unos pasos, te queda todavía todo el hilo, sabes que vas a devolver con todo el ovillo todavía. Eh, Hay algo ahí que está mostrando que todavía hay que darle cuerda, hay que darle rienda suelta, ¿cierto? Ahí las metáforas están hechas, están llegar y tomar. Y avanzar y no devolverse antes. Eh, Porque si se devuelve antes, la empresa no es exitosa, no encuentra lo que estaba buscando, el laberinto y estos muchachos y muchachas. Justamente el giro exitoso es cuando has llegado al centro del laberinto y puedes entonces retornar eh, y no sucumbir, no morir en el intento, como había pasado con los otros, eh, en los otros años, con los otros jóvenes que habían llegado a Creta. Pero ¿qué pasaría si este reino de Gnosos y el palacio de Gnosos en sí representara a una antigua, antigua
diosa oriunda de este lugar, antigua señora, digamos, soberana de aquí, que es la señora de la danza. La danza eh, cretense que está emulando el baile de una grulla, una danza que va, avanza y, y se retira, que danza en un juego de ida y retorno constante y, y muchas alusiones más a la idea de ir concéntricamente hacia un centro y retornar. Pero volvamos a la visión de mundo, a esa visión de mundo sumeria, donde entrabas en un lugar en donde antiguamente, antes de que existiera el mito del retorno con Inanna, el mito estaba diciendo el país que irás y no volverás. No hay lugar de retorno. Entonces, ahora, en el imago del ser humano existe un país al cual puedes ir y retornar. Creta o Knossos es en realidad un lugar que permitió por mucho tiempo danzar esta realidad mítica. Todo estaba entregado y el mismo palacio en sí mismo está hecho, construido como un gran laberinto, un lugar que quizás podemos decir se construye desde la superficie hacia lo octónico. No es un lugar que se eleva, porque toda la riqueza, todo lo realmente importante, todo lo realmente divino, todo lo realmente transformante, todo lo que viene, todo lo que retorna, viene de abajo. Así que el interés es justamente esta construcción que se adentra en el lugar de las riquezas, en el lugar de las transformaciones, la sala de las transformaciones. Antes, y es conocida Creta por la importancia que tuvieron las cuevas, grutas, y la importancia de esta hacha de doble cara, el labris. El labris como una herramienta que tiene dos lados y que a nivel como concreto debió de ser de suma utilidad en un momento que estás trabajando, picando, entrando en lugares no solamente como refugio, sino que como exploración al interior de la Tierra. Eh, Finalmente, la palabra laberinto viene entonces de este labris, de esta doble hacha, sí, en el sentido de que es un símbolo que, uno de los símbolos que por excelencia es parte de la cultura minoica, la doble hacha cretense. Ahí la tenemos en el dibujo. Pero también vemos que esta vasija muestra estas doble hachas como en una representación que juega con como una figura antropomórfica, como danzantes. Y al ser así, ¿no será que todo tiene que ver también con lo que estábamos hablando, de un camino de entrada y otro camino de salida, que permite llamar al laberinto laberinto? No solamente es un lugar de entrada. Lo maravilloso del laberinto y que se diferencia mucho de la palabra en inglés maze
Después, es que no es un lugar de acertijo en el sentido de que no sabes, hay lugares, entradas falsas que quedas un poco atrapado. La única trampa eres tú mismo, si es que decides hacer el giro antes de tiempo. Tienes que encontrar el camino de entrada, llegar al centro, hacer el giro sobre tú mismo o eh, sí, sobre tu propio eje y sobre una situación abismal, es decir, el centro es mucho más difícil, incluso si es en danza. Si estamos danzando, las circunferencias exteriores tienen más holgura, más espacio. Si la danza empieza a enroscarse sobre sí misma y luego, si además es de un doble espiral, luego tiene que desenroscarse en el centro, está todo más comprimido, es todo más apretado, es todo más oscuro, es todo más tenebroso, es todo más, hay más movimientos, más telúrico. Y luego que has logrado llegar al lugar exacto donde por principio de enantiodromía retornas hacia el otro lado, te devuelves y eh, vuelves a la luz. La luz realmente, si es que estamos en un lugar externo, o sea, a la intemperie, digamos, no es que eh, entras en una cueva y sales, incluso con, la, con esta misma masa humana, pero en coreografía, en danza, llegas a un lugar en donde todo se oscurece, se pone muy denso, está todo condensado y luego vuelve otra vez a abrirse y podemos llamar luz a lo que viene, pero justamente porque hemos estado en su contrapunto y podemos por esa situación de contrapunto reconocer la diferencia. Arriba, en la misma vasija, vemos una de las figuras más importantes arqueológica, antropológicamente, para representar la vida humana, el meandro. El meandro, esta, esta sinuosidad, este camino que sube y baja eternamente. Si vemos esta vasija y da la vuelta entera, es como un cordón sin fin, pero no lineal, sube y baja. El meandro es utilizado en muchas de las vasijas de Creta, o sea, de gnosos, de eh, festos, agia, tría, creo que se llama la otra. Pero en realidad lo encontramos a lo largo de todas las culturas. Están dando cuenta del origen, que en el origen en realidad habían dos cosas, la luz y la oscuridad, la muerte y la vida, el día y la noche. Todo esto está representado por este meandro que muestra a su vez un ciclo continuo. Y claramente el laberinto, si tiene una cuerda, si es que hay un hilo, este hilo está recordando este meandro. Eh, el meandro, a su vez, es representación de la Zoe. Zoe, que es esta vida que no se agota con la muerte o que requiere a la muerte para continuar con la vida. Hablemos más fácil del vegetal, de, del, de la planta y sus semillas. Si las semillas no mueren, no retornan. Requiere ese proceso alquímico, ese anigredo, esa transformación total, eh, para que continúe eternamente esa variedad de planta en ese lugar, que haga su ciclo. Todo esto está representado en
en el laberinto de Creta. De seguro, Dédalo, en el momento en que construyó un laberinto para Ariadna, ese lugar, construyó un lugar para un espacio, un lugar de baile, para las danzas. Es así como Homero llama al laberinto y reconoce que está ahí, después reconoce en la Odisea que Ariadna es una de las diosas del inframundo, cuando también la llama señora del laberinto, o Ariadna, como en relación a este concepto tan importante en Ariadna, que es el concepto de Aridela. Aridela es la luz del día, la luz allá arriba, en realidad la luz del cielo, que es una fase posterior que se ha ganado porque ha logrado ser la luz del inframundo antes. Eh, Ari Agne, la purísima. Ari Agne es, a ver, estos dos nombres, Aridela y Ari Agne, son dos nombres para Ariadna. Ari Agne es la luz de como la purísima se llama. La purísima es la luz de Ariadna en el fondo más eh, telúrico de la Tierra, en el inframundo. Desde ahí ella es consorte de, de Dionisio. Dionisio es el dios que llega, el dios que irrumpe. Y, y su animación es Ariadna. Luego, en la mitología eh, olímpica, la mitología griega que conocemos más, la mitología clásica griega, eh, Ariadna va a quedar arriba como consorte de Dionisio y ahora va a ser ascendida y gracias a esta corona va a quedar representada, no solamente representada, sino que va a quedar eh, en un estatus que ya va a ser pasado, pasa a un estatus de diosa eterna, ya no es humana, ya no es eh, la que ayudó a Teseo, sino que luego de que Teseo en esta empresa ha olvidado a Ariadna o Atenea le susurra al oído que mejor la deje en la isla de Naxos y que no se la lleve a Atenas, en donde luego aparece Dionisio, o en en otras versiones, Ariadna es muerta por Artemis. Distintas versiones, o sea, que van a dar cuenta de que hay un cambio, hay un momento en donde se tiene que separar Ariadna de Teseo, Ariadna mortal, y pasar a ser ahora, pasar al lugar que siempre ha tenido, retomar ese puesto que siempre tuvo. Y ese puesto que siempre tuvo es, bueno, la señora del laberinto, ese es su lugar. Y posiblemente el lugar de las danzas, que es el lugar del laberinto, es lo primero que construyó Dédalo. No fue un edificio necesariamente, sino que un espacio, un choros se llama, un lugar para la danza. Esta danza, el palacio tiene una danza o tiene un lugar para las danzas que permitirá iniciar a, la, al- a su gente
en este camino de entrada y retorno. ¿Retorno de qué? Entrar también al lugar de la oscuridad, al lugar de la muerte y saber retornar de ella, saber salir también, saber hacer el camino de vuelta, retornar a la luz en medio de la oscuridad. Pero la única clave es llegar justamente también al centro de ella, al centro de esta oscuridad, al centro abismal, donde a nivel de la danza se da este giro en el interior, en esta danza espiralidosa, y luego se retorna. Empieza el camino de retorno. En desde esta mirada mucho más antigua, mucho más proto-cretense, eh, no leída ya desde una cultura que hace una interpretación del mismo mito que estaba instalado desde hace tanto aquí, pero desde ahí igual se mantiene una, una propuesta, una propuesta que va a ser sumamente importante, que es la crear Dédalo como artífice, que crea un espacio, un laberinto, que ya no va a ser un lugar un lugar de iniciación, sino que un lugar de un lugar de escondite, un lugar donde se esconde la vergüenza del rey Gnosos, del rey de Gnosos, el rey Mino, que ahora ha quedado en vergüenza porque su consorte, su mujer, su reina, Pasifae, ha quedado embarazada de el gran toro de Creta, el toro que les regaló Poseidón, y que por no sacrificarlo y hacer tonto, hacer leso a Poseidón y sacrificar otro toro en vez, y no este bello, bellísimo toro celestial, venido desde las profundidades del mar, eh, ahora ha nacido un monstruo, y este monstruo hay que esconderlo. Cambia el eje por completo cuando el laberinto, en vez de ser un lugar de iniciación, es un lugar donde hay que resolver un problema. ¿Cuál es el problema que hay que resolver? Eh, Salvar a estos hombres, a estos niños, hombres y mujeres que son traídos desde Creta, desde Atenas hacia Creta. Salir con vida del laberinto, matar al Minotauro, saber cómo entrar, saber cómo salir a tiempo y ser capaces de engañar a los otros, porque ya te llevas el tributo de vuelta, y entonces izar a las negras, velas negras para eh, como disfrazar la verdad, hasta el punto que finalmente se les olvida decir, hacer el cambio, justamente llegando a Atenas, y Egeo cree que su hijo viene muerto, y cuando ve el barco con eh, velas negras se tira al mar. ¿Qué sucede entonces? Son todos los eh, pasos en falso que se da cuando la mirada es una estrategia. Porque en realidad al resolver un problema tenemos que enfrentar el problema desde la estrategia, desde la razón. Pero nunca el laberinto hasta aquí había sido un lugar para realizar estrategias. Siguieron las estrategias. Por otro lado, Dédalo e Ícaro quedan presos en su propia construcción. Dédalo, que había sido en la nueva lectura el arquitecto, que era el mejor arquitecto de la zona y forastero, porque en realidad viene desde el norte. Y viene ya con con un cartón medio manchado, porque había tenido celos de su sobrino cuando había superado la maestría
de su tío, de Dédalo. Así que muere su hijo, su sobrino. Pero ahora está en un problema porque está preso de su propio acertijo. No deja de ser metafórico. Y tiene que salir. Y entonces tiene la genial idea de extender las alas, de crear alas para salir volando. Y, y con esto la consigna que le da a su hijo de que no vuele tan alto, porque las alas se van a chamuscar, o sea, se van a derretir la cera con el sol. Y si vuela muy bajo, se van a chamuscar las alas. Pero Ícaro no puede evitar alzar el vuelo a su máximo nivel y sucede aquello. Y bueno, retorna a su maldición o la maldición que le tocaba ya recibir. Y cuando ve a su hijo en el agua, a él se le posa una perdiz, que es la misma perdiz que simboliza a su mismo sobrino antes, en el hombro. La idea de laberinto con aves, vuelo, vuelo iniciático, siempre estuvo. Ahora se replanteó esto, pero todo lo nuevo que viene en este laberinto desde la situación de situación problema es lo que se hace cuando hay un problema, la situación estratégica para salir y resolver el problema. Nunca el laberinto fue un lugar para resolver un problema, sino que un lugar de entrada iniciática, en donde en realidad haces un recorrido al centro de ti mismo, al centro de tu mito personal, giras sobre tu eje y sobre el propio abismo y retornas. La intención del curso que voy a dar ahora va a ser ir mostrando, ir ligando estos dos caminos tan divergentes. En la iniciación en el mito o en el camino del misterio o eh, el camino del laberinto para resolver un problema. Un poco son dos visiones de mundo. Eh, y la segunda pareciera ser la visión imperante que nos mueve hoy día. Entonces también la intención de ir visualizando esto en el propio recorrido de nuestro laberinto, nuestro meandro, el espiral, y la oportunidad de ofrecernos como juez y parte, ser Teseo y el Minotauro, ser Ariadna y Dionisio en esta danza. Descubrir la danza que nos permite llegar al centro y retornar otra vez a la vida. Los espero, quienes quisieran tomar mi curso, la próxima semana. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Gracias, Gracias. Margarita. Muchas Gracias. 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 Hasta luego. Hermoso. Muchas gracias. Qué feliz me pone que les haya gustado. Tanto más que ver que no alcancé a poder ver en esta hora y 10 minutos. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, mi amor.